Reacción en cadena de la polimerasa. La reacción en cadena de la polimerasa, conocida como PCR por sus siglas en inglés, Polymerase Chain Reaction, es una técnica de la biología molecular desarrollada en 1986 por Kary Mullis. Su objetivo es obtener un gran número de copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo. En teoría basta partir de una sola copia de ese fragmento original, o molde. Esta técnica sirve para amplificar un fragmento de ADN. Su utilidad es que tras la amplificación resulta mucho más fácil identificar, con una probabilidad muy alta, virus o bacterias causantes de una enfermedad, identificar personas, cadáveres, o hacer investigación científica sobre el ADN amplificado. Estos usos derivados de la amplificación han hecho que se convierta en una técnica muy extendida, sobre todo en el ámbito de la investigación forense, con el consiguiente abaratamiento del equipo necesario para llevar a cabo dicha técnica. Fundamento e importancia. Esta técnica se fundamenta en la propiedad natural de los ADN polimerasas para replicar hebras de ADN, para lo cual se emplean ciclos de altas y bajas temperaturas alternadas para separar las hebras de ADN recién formadas entre sí tras cada fase de replicación y, a continuación, dejar que las hebras de ADN vuelvan a unirse para poder duplicarlas nuevamente. La reacción en cadena de la polimerasa fue perfeccionada por Kary Mullis, perteneciente a la Cetus Corporation en California, en la década de 1980. Inicialmente la técnica era lenta, ya que las polimerasas se desnaturalizaban al realizar los cambios de temperatura, y era necesario agregar nuevas polimerasas en cada ciclo. Puesto que las temperaturas del ciclo, 95 grados en las fases de desnaturalización del ADN, suponen la inmediata desnaturalización de toda proteína, se emplean ADN polimerasas termoestables, extraídas de microorganismos adaptados a vivir a esas temperaturas, restrictivas para la mayoría de los seres vivos. Dichos microorganismos, generalmente arqueas, son Thermus aquaticus, Polymerasa TAC, Pyrococcus furiosus, PFU, Thermococcus litoralis, VENT, y Thermus thermophilus, TTH. Generalmente se emplean mezclas de polimerasas muy procesivas, TAC, con otras capaces de hacer corrección de errores, PFU, VENT. Hoy, todo el proceso de la PCR está automatizado mediante un aparato llamado termociclador, que permite calentar y enfriar los tubos de reacción para controlar la temperatura necesaria para cada etapa de la reacción. Muchos termocicladores modernos hacen uso del efecto Peltier, que permite tanto calentar como enfriar los tubos simplemente invirtiendo la corriente eléctrica. Los tubos usados para PCR tienen una pared muy fina, lo que favorece una buena conductividad térmica, permitiendo que se alcance rápidamente el equilibrio térmico. Casi todos los termocicladores tienen un sistema que calienta la tapa de cierre con el fin de evitar la condensación sobre los tubos de reacción. Los termocicladores más antiguos carecían de este sistema, y solucionaban el problema de la condensación con una capa de aceite en la parte superior de la mezcla de reacción o con un poco de cera dentro de los tubos. Actualmente existen algunos termocicladores que utilizan o pueden utilizar aceite mineral en el tubo de PCR, como los termocicladores de nueva generación de flujo de aire. Por lo general, la PCR es una técnica común, y normalmente indispensable en laboratorios de investigación médica y biológica para una gran variedad de aplicaciones. Entre ellas se incluyen la clonación de ADN para la secuenciación, la filogenia basada en ADN, el análisis funcional de genes, el diagnóstico de trastornos hereditarios, la identificación de huellas genéticas, usada en técnicas forenses y test de paternidad, y la detección y diagnóstico de enfermedades infecciosas. Reactivos. Para realizar la técnica se necesitan conceptos de la PCR. Ciclo de amplificación. El proceso de PCR por lo general consiste en una serie de 20 a 35 cambios repetidos de temperatura llamados ciclos. Cada ciclo suele consistir en 2-3 pasos a diferentes temperaturas. La PCR común se realiza con ciclos que tienen 3 pasos de temperatura. Los pasos de ciclos a menudo están precedidos por un choque térmico, llamado hold, a alta temperatura, mayor que 90 grados, y seguido por otro hold al final del proceso para la extensión de producto final o el breve almacenaje. Las temperaturas usadas y el tiempo aplicado en cada ciclo dependen de gran variedad de parámetros.
Estos incluyen la enzima usada para la síntesis de ADN, la concentración de iones divalentes y de los DNTP en la reacción, y la temperatura de unión de los cebadores, así como la longitud del ADN que se desea amplificar. Actualmente, casi todos los termocicladores dan la opción de realizar la reacción de PCR con la llamada tapa caliente. Es decir, que el sistema del termociclador aplicará calor a la parte de arriba del vial que contiene la mezcla de PCR. Al comienzo, los laboratorios que empezaron a usar los primeros aparatos que se comercializaron, y que no incluían este sistema tenían que poner unas gotas de aceite dentro del vial. El objetivo de este procedimiento, al igual que el de la tapa caliente, es evitar la condensación de la muestra, ya que en el Eppendorf se encuentran dos fases líquido y gas. Al condensarse la muestra, perdemos volumen de la mezcla. Sin embargo, calentando la tapa o poniendo las gotas de aceite evitamos este proceso físico, conservando casi intacto el volumen de la muestra. Inicio. Este paso consiste en llevar la reacción hasta una temperatura de 94-96 grados, o 98 grados si se está usando una polimerasa termoestable extrema, que se mantiene durante de 1 a 9 minutos. Esto solo es necesario para ADN polimerasas que requieran activación por calor. Desnaturalización. En primer lugar, se desnaturaliza el ADN, se separan las dos cadenas de las cuales está constituido. Este paso puede realizarse de diferentes modos, siendo el calentamiento, 94-95 grados, de la muestra la forma más habitual. La temperatura a la cual se decide realizar la desnaturalización depende, por ejemplo, de la proporción de G más C que tenga la cadena, como también del largo de la misma. Otros métodos, raramente empleados en la técnica de la PCR, serían la adición de sales o agentes químicos capaces de realizar la desnaturalización. Alineamiento a unión del cebador. A continuación se producirá la hibridación del cebador, es decir, el cebador se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde. Para ello es necesario bajar la temperatura a 40-68 grados durante de 20 a 40 segundos, según el caso, permitiendo así el alineamiento. Los puentes de hidrógeno estables entre las cadenas de ADN, unión ADN-ADN, solo se forman cuando la secuencia del cebador es muy similar a la secuencia del ADN molde. La polimerasa une el híbrido de la cadena molde y el cebador, y empieza a sintetizar ADN. Los cebadores actuarán como límites de la región de la molécula que va a ser amplificada. Extensión o elongación de la cadena. Actúa la polimerasa, tomando el ADN molde para sintetizar la cadena complementaria, y partiendo del cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de nuevo ADN. La polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra molde añadiendo los DNTP complementarios en dirección 5'3, uniendo el grupo 5-fosfato de los DNTP con el grupo 3-hidroxilo del final de la hebra de ADN creciente, la cual se extiende. La temperatura para este paso depende del ADN polimerasa que usemos. Para la polimerasa TAC, la temperatura de máxima actividad está en 75-80 grados, comúnmente 72 grados. El tiempo de extensión depende tanto del ADN polimerasa usada como de la longitud del fragmento de ADN que se va a amplificar. Hay una regla comúnmente usada: en su temperatura óptima, la polimerasa de ADN polimerizará 1000 bases en un minuto. Elongación final. Etapa única que se lleva a cabo a una temperatura de 70-74 grados durante de 5 a 15 minutos tras el último ciclo de PCR. Con ella se asegura que cualquier ADN de cadena simple restante sea totalmente ampliado. Conservación. Este es un paso que se lleva a cabo a 4-15 grados durante un tiempo indefinido para conservar la reacción a corto plazo. La PCR normalmente se realiza con un volumen de reacción de 15-100 microlitros, en pequeños tubos de 0.2 medio mililitro que se colocan en el termociclador. Para verificar que la PCR ha generado el fragmento de ADN previsto, se emplean técnicas de electroforesis, que separa los fragmentos de ADN generados de acuerdo a su carga, esto es, longitud, y, en menor medida y dependiendo de la matriz empleada, a su tamaño. Típicamente se emplea en la electroforesis en gel de agarosa, para fragmentos grandes, en acrilamida, para los más pequeños, y, de forma más rápida y aplicable a la PCR asociada a marcaje fluorescente, la electroforesis capilar.
El diagonal. Los tamaños diagonales de los productos de la PCR vienen determinados por un marcador de peso molecular de ADN, el cual contiene fragmentos de ADN de tamaño conocido, y que se corre en el gel junto con los productos de PCR. Optimización de la PCR. En la práctica, la PCR puede fallar por varias razones, entre ellas, aparte de aspectos como la contaminación y algún fallo en la hibridación de primers, puede haber otras complejidades que afecten a la PCR, como son tipos de PCR. PCR anidada. Técnica muy sensible de PCR en la que el producto de una amplificación es utilizado como molde para realizar una segunda amplificación con cebadores que se ubican dentro de la primera secuencia amplificada. Es decir, cuando tenemos el primer, como su amplificación se pueden unir los cebadores, y se hace de nuevo una amplificación dentro de la amplicón inicial. Este tipo de PCR tiene la ventaja de brindar alta sensibilidad y especificidad. La especificidad aumenta porque como es amplificación de un amplicón obtenido previamente, los cebadores solo van a hibridar en un sitio dentro de la molécula y el resultado será una única banda. Así, evitamos posibles hibridaciones inespecíficas de los cebadores. La desventaja de esta técnica es que no nos permite cuantificar la muestra. PCR de extensión solapada, mutagénesis. Se introducen cambios de secuencia dentro de fragmentos, clonados, de ADN. Se requieren 2 cebadores, primers, mutagénicos y otros 2. Se amplifica un fragmento 5' y un fragmento 3' que se solapan portando a ambos la mutación. Se usan los productos en otra reacción para producir el ADN mutado de longitud completa. PCR in situ. La PCR in situ consiste en una reacción de PCR en secciones histológicas o células, donde los productos generados pueden visualizarse en el sitio de amplificación. Es realizada sobre preparaciones fijas en un portaobjetos. En la técnica de PCR in situ se realiza una primera amplificación de ADN blanco, y luego detección mediante hibridación in situ convencional con sondas de ADN diagonal ARN. De esta manera pueden detectarse cantidades pequeñísimas de genoma. Esta tecnología es de gran alcance en la capacidad de amplificar específicamente una población de secuencias de menor representación. PCR múltiple. PCR en la cual se amplifica simultáneamente más de una secuencia. Para ello, se combinan 2 o más pares de cebadores en un mismo tubo, junto con el resto de los reactivos de la reacción en cantidades suficientes para amplificar simultáneamente varios segmentos de ADN. Ventajas: información sobre varios loques en una sola reacción, menor cantidad de molde para el análisis, menor cantidad de reactivos, rápida construcción de bases de datos. Desventajas: para llevarla a cabo adecuadamente y sin errores, se requiere de una cuidadosa optimización del proceso. PCR con transcriptasa inversa, RT-PCR. Es una variante de la PCR en la que usamos ARN como molde inicial en vez de ADN, y emplea una transcriptasa inversa, como TTH, para realizar la síntesis de un ADN complementario al ARN, ANC. De esta forma, el desarrollo inicial de una RT-PCR sería PCR en tiempo real o PCR cuantitativo, qPCR. Reacción de PCR cuya principal característica es que permite cuantificar la cantidad de ADN o ARN presente en la muestra original, o para identificar con una muy alta probabilidad, muestras de ADN específicas a partir de su temperatura de fusión, también denominado valor TM, del inglés melting temperature. Se puede dividir en las técnicas basadas en fluorocromos no específicos, y en las técnicas basadas en sondas específicas. En las técnicas basadas en fluorocromos el ADN, que ve multiplicada su cantidad con cada ciclo, se une al fluorocromo, generalmente Cyber Green, produciendo fluorescencia que es medida por el termociclador apto para PCR en tiempo real. Permite cuantificar solo una secuencia por reacción pero tiene la ventaja de utilizar cebadores normales para su realización. Es mucho más económica que la que usa sondas específicas. Las técnicas basadas en sondas específicas utilizan una sonda unida a 2 fluorocromos que hibrida en la zona intermedia entre el cebador directo, forward, y el inverso, reverse. Cuando la sonda está intacta, presenta una transferencia energética de fluorescencia por resonancia, FRET,
Dicha FRET no se produce cuando la sonda está dañada y los dos fluorocromos están distantes, producto de la actividad 5,3' exonucleasa de la ADN polimerasa. Esto permite monitorizar el cambio del patrón de fluorescencia, y deducir el nivel de amplificación del gen. La mayoría de estos inconvenientes se han solucionado con la introducción de la PCR realizada en tiempo real, qPCR, que elimina cualquier proceso post-PCR puesto que monitoriza la progresión de la amplificación en el momento en que ocurre. A diferencia de la PCR convencional, en punto final, que mide la acumulación del ADN al final de un número predeterminado de ciclos, con qPCR esto se hace durante el proceso de amplificación usando fluorescencia, de forma que su aumento es proporcional a la cantidad de ADN formada. El proceso se puede automatizar fácilmente usando un sistema que realice la amplificación, termociclador, y que a su vez sea capaz de leer fluorescencia. Existe una amplia oferta de aparatos en el mercado. La mayoría pueden trabajar con las diversas opciones de marcado fluorescente y son abiertos, es decir, permiten programar las condiciones de amplificación y lectura de forma que su uso no queda limitado a unos reactivos determinados. Variaciones de la PCR básica. Aplicaciones. La técnica de la PCR tiene multitud de aplicaciones, ya en ciencia básica, como herramienta de detección y o generación de acervos de fragmentos de ADN de interés, ya en ciencia aplicada, como elemento resolutivo en sí mismo, por ejemplo en diagnóstico clínico. Investigación. La PCR convencional se emplea como base para multitud de técnicas en el laboratorio debido a su robustez y rapidez. De este modo, la PCR de punto final permite controlar y detectar los fragmentos de ADN de interés. Una aplicación de la PCR de extrema importancia es la clonación de secuencias de ADN en vectores, como pueden ser los plásmidos. Para ello, se emplean cebadores que contienen en su extremo 5' una corta secuencia que permite la interacción posterior con otra complementaria situada en el vector de clonación a emplear. Por ejemplo, se puede incluir una diana de restricción en dichos cebadores, de modo que, y si ésta no existía previamente en el fragmento y es única en el vector, pueda efectuarse una ligación mediante la ligasa de T4 tras la digestión con la enzima de restricción apropiada de ambos elementos. Otro método asimilable a esta vía es el empleo de la recombinación dirigida, esto es, se adapta al 5' de los cebadores una secuencia que faculta a una recombinasa la recombinación dirigida con un vector dado. Medicina. En medicina, la PCR se emplea fundamentalmente como herramienta de diagnosis. Coleman y Tsongalis, 2006. Paleontología, antropología biológica, y ciencias forenses. Los campos de la paleontología, antropología biológica y la medicina y antropología forense se han visto enormemente beneficiados por esta técnica, puesto que todas ellas construyen con frecuencia el conocimiento de sus correspondientes disciplinas gracias a restos o huellas de seres vivos. Uno de los materiales biológicos que más información puede proporcionar es el ADN. La relativa estabilidad de este permite que, aunque fragmentado, se conserve durante largos periodos si las condiciones son propicias. En ocasiones las muestras intactas con las que se puede contar son extraordinariamente pequeñas o están deterioradas. La PCR soluciona ambos problemas, y proporciona cantidades útiles para posteriores pasos de análisis. En primer lugar, aumenta la cantidad de material recuperado a partir de muestras escasas, puesto que, como ya se dijo anteriormente, en teoría basta una sola molécula para que el proceso pueda tener lugar. También debido a la naturaleza de la técnica y su propósito de amplificación de fragmentos pequeños, esta fragmentación no impide que este ADN pueda ser empleado como molde para una reacción de PCR. Agronomía y diversidad. Tal y como la PCR multiplex permite producir huellas genéticas de individuos concretos, dentro del marco de la genética forense, existen métodos basados en la PCR que permiten discernir entre grupos infraespecíficos de cultivos de interés agronómico, por ejemplo, de cultivares. Para ello, se emplean oligonucleótidos de un tamaño lo suficientemente pequeño como para que se ven de forma relativamente inespecífica, aunque siempre de tal forma que produzcan un patrón de bandas discreto e interpretable. De este modo, la pauta obtenida tras la electroforesis de los fragmentos tiende a agrupar a los individuos de mayor semejanza, que poseen un comportamiento similar, de los que divergen. Historia. En 1971,
Un artículo publicado por Kleppe y otros en Journal of Molecular Biology describió por primera vez un método que usaba enzimas para replicar una secuencia pequeña de ADN conservadores en vitro. Sin embargo, este temprano ejemplo del principio básico de la PCR no recibió mucha atención, y la invención de la reacción en cadena de la polimerasa en 1983 es generalmente atribuida a Karim Mullis. Mullis ganó el premio Nobel por su trabajo en PCR. Algo muy a tener en cuenta en la PCR es que la ADN polimerasa que se use sea capaz de soportar las altas temperaturas de mayor que 90 grados necesarias para la separación de las dos hebras de ADN de la doble hélice tras cada ciclo de replicación. Las ADN polimerasas que se utilizaron originariamente para los experimentos en vitro previos a la PCR no eran capaces de soportar estas altas temperaturas, por lo que los primeros procedimientos para replicar el ADN eran muy ineficientes, largos y requerían grandes cantidades de ADN polimerasa. El descubrimiento en 1968 de la polimerasa Taq, una polimerasa de ADN extraída de la bacteria Thermophila thermus aquaticus que habita en medios de muy alta temperatura, 50 a 80 grados, eliminó los grandes inconvenientes del método de la PCR. Este ADN polimerasa es estable a altas temperaturas, permaneciendo activa hasta después de la desnaturalización del ADN, eliminando la necesidad de añadir a la reacción nueva polimerasa tras cada ciclo. Este descubrimiento permitió automatizar el proceso, antes tan tedioso, acoplándolo al uso del termociclador. Al mismo tiempo que desarrollaba la PCR en 1983, Mullis trabajaba en Emeryville, California, Estados Unidos, para una de las primeras empresas biotecnológicas, Cetus Corporation, donde era responsable de sintetizar cadenas cortas de ADN. Mullis afirma que concibió la idea para la PCR una noche mientras cruzaba la autopista de la costa pacífica, Estados Unidos, en su coche. Estaba imaginando una nueva forma de analizar mutaciones en el ADN cuando se percató de que, en lugar de eso, había inventado un método para amplificar regiones específicas de ADN mediante ciclos de duplicación repetidos usando ADN polimerasas. Mullis atribuye la invención de esta técnica a los efectos de la droga psicodélica y alucinógena LSD. En la revista Scientific American, Mullis resumió el procedimiento. Comenzando con una única molécula del material genético ADN, la PCR puede generar 100 billones de moléculas iguales en una tarde. La reacción es fácil de hacer, no requiere más que un tubo de pruebas, unos pocos reactivos simples y una fuente de calor. Fue premiado con el Premio Nobel de Química en 1993 por su invención, y 7 años después, él y sus colegas del Cetus llevaron a la práctica su propuesta. Sin embargo, han aparecido controversias y diferentes versiones sobre las contribuciones intelectuales y prácticas de otros científicos al trabajo de Mullis, y sobre si él fue el inventor único del principio de la PCR. Guerras de patentes. La técnica de la PCR fue patentada por Cetus Corporation, donde Mullis trabajaba cuando inventó la técnica en 1983. La enzima polimerasa Taq fue también cubierta de patentes. Tuvieron lugar varios pleitos relacionados con la técnica, incluyendo un pleito fracasado generado por DuPont. La compañía farmacéutica Hoffmann La Roche adquirió los derechos de las patentes en 1992, y actualmente mantiene las que aún están protegidas. Véase también. Referencias. Bibliografía. Enlaces externos. Bibliografía. Enlaces externos. Bibliografía. Enlaces externos. Bibliografía.